Muy bien. El día de hoy, jóvenes, vamos a estar platicando, eh, vamos a continuar platicando sobre lo relativo al protocolo. Ya habíamos visto nosotros las formalidades del protocolo y vimos ya lo relativo también al índice. ¿Se recuerdan que al final del tomo de protocolo íbamos a realizar en papel PON? ¿Se acuerdan que vimos el fundamento de la ley de timbres fiscales y papel cero especial para protocolos? Vamos a hacerlo en papel BON y a este le vamos a decir 50 centavos en timbre fiscal por cada hoja del índice. En el índice nosotros vamos a poder utilizar 5 columnas. Una va a tener el número de orden del instrumento, la otra va a tener el lugar y fecha del otorgamiento, la otra el nombre de los otorgantes, la otra el objeto del acto o contrato que se está realizando y por último el folio en que inicia. El notario puede hacer las observaciones que estime convenientes y luego debe de firmar el, ¿verdad? Debe ir firmado por el notario. El lugar y fecha, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala o en la ciudad de Mazatenango, depende de dónde estén. En la ciudad de Guatemala, el día 31 de diciembre de 2022, por ejemplo, el último que dice. Es la fecha del índice. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, eso es lo relativo al índice. Ahora tenemos que platicar de los atestados. Estos atestados, por favor, no me los vayan a confundir con los testados. Porque se acuerdan, los testados es cuando nosotros tachamos una palabra o le colocamos una línea sobre la palabra de modo que aún se pueda leer y luego lo tenemos que salvar al final. Testado, la palabra que pusimos va, digamos, ciento, omítase. Entonces quiere decir que esa palabra no hay que leer. Pero aquí se está refiriendo a otra cosa. Miren ya una palabra A, atestados. Miren, atestados. Pero, ¿qué son los atestados? Bien, los atestados son documentos o comprobantes que el notario registra al final del protocolo, ¿verdad? O sea, el notario realiza su protocolo, después del protocolo, digamos, después de la última escritura que el notario autoriza durante ese año, viene la razón de cierre y luego de la razón de cierre viene el índice. Después del índice vienen los atestados. Ahora, estos son documentos o comprobantes que el notario agrega o registra al final de su protocolo pero que tienen relación con los documentos que el notario autoriza. Y hay uno que es obligatorio, ¿verdad? Es obligatorio el pago de apertura de protocolo, ¿verdad? Esa la ley establece que todos los demás, el notario decide cuáles poner y no poner. O sea, es a criterio del notario, pero este lo tiene que poner el, ¿verdad? Entonces, miren, son comprobantes o documentos que el notario agrega al final de su protocolo. El primero que vamos a tener siempre es el derecho de apertura de protocolo, el pago de apertura de protocolo. ¿Verdad? Cuando nosotros pagamos el protocolo, nosotros damos un recibo. Ese recibo de apertura de protocolo nosotros lo ponemos en el atestado. Ese va a ser siempre nuestro primer atestado, porque se supone que para poder iniciar a cartular, para poder hacer la escritura número 1, previamente, aunque sea ese mismo día, pero previamente a la escritura tuvimos que abrir el protocolo, tuvimos que pagar la apertura del protocolo. Mejor dicho, porque el protocolo se abre con la primera escritura, pero tenemos que pagar el derecho de apertura. Entonces, miren, para cuando nosotros iniciamos la primera escritura, ya debe estar nuestro atestado, ¿verdad? En el tomo respectivo. Nuestro atestado de pago de apertura de protocolo, ese va a ser el primero que vamos a tener. Ahora, pero, ¿qué otros atestados puede el notario registrar? Bueno, como les dije, los que el notario considere. Pero, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, si yo hago un contrato de compraventa y en ese contrato de compraventa comparecen Eduardo y Zuli. Eduardo y Zuli se identifican con sus documentos personales de identificación. Entonces, ¿qué hago yo como notario? Le saco una fotocopia a los documentos de identificación de ellos. ¿Y con qué objeto? Pues con el objeto de dejar esa copia en los atestados. Entonces, miren, se queda una copia del DPI de ellos en el atestado, ¿verdad? Si ustedes quisieran, por ejemplo, dejar constancia de las escrituras de propiedad, por ejemplo, pueden sacar una fotocopia y dejar ahí en los atestados, ¿verdad?
O por ejemplo, si alguna persona compareció en nombre de otro por medio de mandato, podrían ustedes dejar una copia ahí si lo quisieran. ¿Verdad? De ahí, por ejemplo, ¿qué otros atestados vamos a poner? Por ejemplo, si nosotros compramos papel, sellado especial para protocolo, entonces el recibo de la compra de ese papel también lo ponemos nosotros como atestado. ¿Verdad? Por ejemplo, si nosotros tuvimos que mandar algún aviso, por ejemplo, a DICAVI, nosotros hacemos una compraventa de bien inmueble, nosotros estamos obligados a mandar un aviso al DICAVI, que es la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles, y al catastro municipal, ¿verdad? De la municipalidad donde se encuentre el bien. Entonces, copia de ese aviso que yo mandé con su sello de recibido, lo pongo en mis atestados, ¿verdad? Y así, jóvenes, cualquier otro documento que el notario considere, ¿verdad? Por ejemplo, hay un plano, les podemos dejar copia del plano. Eh, ¿Estamos bien? Y hay otro que la ley establece por ahí, que está en el Código Procesal Civil. Cuando el notario hace un acta de inventario, debe dejar una copia en los atestados. Miren, aunque no esté protocolizada, debe dejar una copia en los atestados y esa copia la puede certificar, ¿verdad? Ese es especial. Entonces, miren, hay un montón de documentos que el notario puede registrar como atestados. Si, por ejemplo, si el que comparece es un extranjero, entonces podemos dejar copia del pasaporte del extranjero. Si una persona, por ejemplo, es traductor jurado y comparece a traducirle a un extranjero a otro idioma, porque el idioma, la escritura se tiene que hacer en español, ¿no? Entonces tiene que haber un traductor para que traduzca la declaración de voluntad del extranjero. Entonces ese carnet que le dan como traductor jurado, ese lo podemos dejar nosotros también como constancia en los atestados. Entonces, miren, hay una infinidad de documentos que nosotros podemos ir dejando constancia dentro de los atestados. ¿Qué más tenemos que dejar entre los atestados, jóvenes? Y esto es bien importante. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado ya sobre las obligaciones del artículo 37, las famosas obligaciones del artículo 37, que las vamos a ver a detalle más adelante? Esas obligaciones son el testimonio especial, el aviso trimestral y el aviso de escrituras canceladas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros otorgamos un testimonio especial al Archivo General de Protocolos, el Archivo General de Protocolos nos entrega un recibo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros presentamos 10 que son correlativas, en un mismo recibo nos hacen constar la escritura de la 1 a la 10, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero nos dan una constancia de que nosotros ya entregamos esos testimonios al Archivo General de Protocolos. Esas constancias van para los atestados. Cuando nosotros entregamos al Archivo General de Protocolos un aviso, por ejemplo, trimestral, ellos nos dan una constancia, un recibo de que nos recibieron el aviso trimestral. Ese también va a los atestados. Si ustedes presentan una escritura cancelada, les van a dar un recibo de escritura cancelada y ese también va para los atestados, ¿verdad? Entonces, hay un montón de documentos, miren, pero el que la ley nos obliga es la constancia de apertura de protocolo, pero de ahí los demás documentos que el notario considere y que tengan relación con los instrumentos que el notario está autorizando, entonces puede quedarse con copia de dichos documentos en sus atestados. ¿Estamos bien? Entonces, miren, artículo 17, por favor, Eduardo. O Zuli, Artículo 17. El gracias. notario, el notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice. Si no hubieran sido transcritos y las constancias de pago a la que se refiere el artículo 11 de esta ley. Esa constancia a la que se refiere el artículo 11 de esta ley es la constancia del pago de apertura de protocolo.
Esa es la que nos obliga. Pero de ahí establece, miren, el notario agregará al final del tomo respectivo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos. Si los transcribimos en la escritura, no hay necesidad de ponerlos como atestados. Por ejemplo, tenemos la boleta de depósito de las aportaciones dinerarias de una sociedad anónima. Aportamos 30,000 quetzales a una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en este caso es de que la boleta de depósito del banco, esa se tiene que transcribir en la escritura de sociedad. Entonces, pero como esa ya la transcribimos, no hay necesidad de ponerla como atestado, ¿verdad? Solo las que no transcribamos son las que vamos a colocar nosotros como atestado. Si la transcribimos, no hay necesidad de eso. ¿Estamos bien? Entonces, miren, básicamente, el notario tiene la facultad de guardar al final de su protocolo, ¿verdad? Agregar estos comprobantes referentes a los instrumentos que está autorizando. ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Empastado. El notario, dentro de los 30 días siguientes al cierre del protocolo, que ya vimos cómo se hace el cierre, ¿verdad? Dentro de los 30 días siguientes al cierre del protocolo, el notario está obligado a empastar el protocolo, ¿verdad? El notario está obligado a empastar el protocolo. Ahora, el Archivo General de Protocolos ya nos está permitiendo utilizar empastado con tornillos, ¿verdad? Entonces, esto nos permite, digamos, por ejemplo, si vamos a sacar, llega un cliente y nos pide una copia de un protocolo viejo, por ejemplo, un protocolo de hace 3 años y nos piden un testimonio de una escritura, ¿qué pasa? Entonces, ya con el protocolo empastado es bien difícil sacar las copias y que queden bien. Entonces, con los tornillos nos permite desarmar el protocolo y fotocopiar la hoja y volver, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, pues, esa es la observación, ¿verdad? Que ya podemos hacerlo con tornillos. Ahora, la ley nos obliga a empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes al cierre. Lo normal es de que el cierre, se recuerdan que se hace el 31 de diciembre de cada año, se puede hacer antes. Si lo hacemos antes, igual tenemos la obligación. Por ejemplo, si yo lo cierro el 1 de septiembre, 30 días después, yo ya tengo que tener empastado el protocolo. Estos 30 días son hábiles, ¿verdad, jóvenes? Pero lo normal es que es el 31 de diciembre. Como los 30 días, se recuerdan que esos son 30 días hábiles, según la ley de organismo judicial. Entonces, esos 30 días hábiles empezarían a correr el 2 de enero, ¿verdad? El 2 de enero, y sin contar los fines de semana y todos los días festivos que puedan haber dentro de ese plazo. Entonces, al final son 30 días hábiles los que yo tengo para empastar el producto, ¿verdad? Yo la última vez que tuve inspección ya lo llevaba empastado, ¿verdad? Ya lo llevaba empastado, eh, no tuve ningún problema con eso. La pasta, jóvenes, miren, la ley no nos especifica cómo debe de ser, ¿verdad? Yo mis protocolos, yo los tengo empastados en negro, ¿verdad? No sé, me gusta el color negro y si no fuera negro lo tendría en azul oscuro. Pero yo he visto protocolos empastados en rojo, en verde, ¿verdad? En otros colores. La verdad que como ustedes quieran. A mí, como les digo, me gusta en negro. Negro normalmente con letras doradas. ¿No? Me parece a mí que se ve elegante y todo. No es necesario, o sea, ¿cómo les explico?
La ley no nos establece qué debemos colocar en la pasta, ¿verdad? No, que eso queda a criterio del notario. Entonces, yo, por ejemplo, protocolo año 2022, notario Otto Guillermo Amado, Jalede, colegiado 10.426, Guatemala, Centroamérica, tomo uno, o tomo único, si fuera solo un tomo, ¿verdad? Entonces, la información que lleve, pues eso ya queda a criterio. Regularmente ya los que pasan los protocolos tienen hechos tienen como sus machotes de ahí, ¿verdad? No ya solo es de que ustedes vayan a escoger uno de ellos, ¿verdad? Entonces pueden o deben empezar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que les van a revisar en la inspección de protocolos. Como yo les dije, ellos revisan uno por una, que se cumplan todas y cada una de los requisitos establecidos en esto. Así que ahí sí que ellos tienen un listado. ¿Ah? Ellos, digamos, los inspectores de protocolo ya tienen un listado, qué es lo que tienen que revisar. Entonces empiezan a revisar primero, revisan las formalidades del protocolo. Artículo 13, el empastado, los empastados, etc. Pago de apertura del protocolo, todo eso. Y luego empiezan ya a revisar escritura por escritura, ya que cada una de las escrituras cumpla con los requisitos establecidos en la ley, ¿verdad? Yo en la última revisión tenía más de 100 escrituras, ¿verdad? Entonces mi revisión fue larga, ¿verdad? Fue larga, entonces estuvo alegre. Bien, miren artículo 18. El notario mandará empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Luego en el artículo 30 establece algo bien importante. El notario no es dueño del protocolo. Muchos notarios dicen o decimos, todos caemos en ese error. Mi protocolo. Hagámosla en mi protocolo. Hagamos el contrato en mi protocolo. Préstame tu protocolo. ¿Me entienden? Como un sentido de propiedad, pero realmente el protocolo no es propiedad del notario. El notario únicamente es depositario del protocolo, ¿verdad? Y además de ser depositario, es responsable de su conservación. Ustedes se acuerdan de que todos los que tienen bienes en depósito tienen responsabilidades sobre el bien que tienen depositado, ¿verdad? Se recuerdan que lo vimos en procesal civil, el depósito. Pero acá también el notario tiene la responsabilidad del protocolo que el Estado depositó en él, ¿verdad? Porque el Estado de Guatemala es quien deposita ese protocolo, es el dueño. ¿Verdad? El Estado de Guatemala es el dueño del protocolo. Uno como notario únicamente es encargado de conservar el protocolo, ¿verdad? Y depositario del mismo. ¿Estamos bien? Entonces el notario no es propietario, sino que es depositario del protocolo. Miren, artículo 19. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Bien. En el artículo 20, acá tenemos algunos casos especiales. Primero el artículo 20. El protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en los casos previstos en la ley. Aquí anótenle por favor ver artículo 74 y ver artículo 86 del Código de Notariado. 74 y 86 del Código de Notariado. El 74 se refiere, este lo vamos a ver más adelante, pero se refiere a que el notario está obligado a extenderle testimonio a las personas, a los otorgantes de la escritura, obviamente cuando le paguen sus honorarios.
y el notario no se puede negar a extenderles el testimonio de la escritura. Si el notario se niega a extender el testimonio, entonces se puede seguir un procedimiento establecido en la ley, ¿verdad? Se los voy a leer así rapidito. 74. Si el notario se negara a extender testimonio, el juez de primera instancia, previa audiencia que le dará por 24 horas para que exponga las razones que tuviere para negarse, dictará la resolución que corresponde. Y si ella fuera en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el notario no la obedeciere, aquí viene la parte que nos interesa, miren, ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo, designará al notario que ha de extenderlo. Entonces, miren, aquí el juez le ordena primero al notario, después de un procedimiento, le ordena al notario extender el testimonio. Si el notario aún con la orden del juez no extiende el testimonio, entonces el juez va a ordenar que se ocupe el tomo. Miren, no puede todo el protocolo, todos los tomos del protocolo, todos los años, no. El tomo respectivo. Por ejemplo, que estamos hablando del tomo de 2022. Entonces el juez ordena que se ocupe el tomo de 2022 y designa un notario para que extienda el testimonio. Se ocupe, pero no implica que se va a sacar del poder del notario o que se le va a quitar al notario. Llegan a la oficina del notario con la orden judicial, ocupan el tomo y el notario designado hace el testimonio y se lo entrega a la parte. Y ya, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ese es el 74. Y el 86 era el otro, dijimos, ¿verdad? Y el 86. Aquí estamos en la revisión de protocolos o en la inspección de protocolos. Vamos otra vez. Artículo 86. Vamos a la parte conducente. Aquí lo mismo, ¿ah? El notario le ordenan que presente el protocolo para una revisión y el notario pues está obligado a presentarlo. Si no lo presenta, el Archivo General de Protocolos puede hacer un trámite ante la Corte, puede hacer un trámite ante un juez de primera instancia y para que el notario presente el tomo respectivo para la revisión. Entonces, si el notario no presenta el tomo respectivo, ¿qué sucede? Vamos al segundo párrafo del 86. Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo o sus comprobantes o se negare a ello, el funcionario o inspector de protocolos encargado de la inspección y revisión la hará del conocimiento del juez de primera instancia correspondiente, quien previa audiencia quedará el notario por 24 horas para que exponga las razones de su incumplimiento negativa, dictará dentro de las 24 horas siguientes la resolución que proceda. Y si ella fuera en sentido de que el notario presente el protocolo y sus correspondientes, así lo ordenará, bajo apercibimiento de la ocupación, de nuevo, miren, y extracción, aquí sí, miren, ocupación y extracción. Cuando es por revisión de protocolos, ahí sí se puede ordenar no solo la ocupación como en el caso anterior, sino que la ocupación y la extracción. O sea, en este caso sí se lo pueden llevar a la sede del Archivo General de Protocolos para realizar ahí la revisión. ¿Bien? Y extracción. Entonces vamos de nuevo. Ordenará bajo procedimiento de la ocupación y extracción del protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario renuente, para cuyo efecto podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública. O sea, me lo pueden llegar a quitar con la policía, ¿verdad? Y si no fuere posible practicar la inspección y revisión en presencia del notario, el protocolo y comprobantes respectivos serán extraídos del poder del notario y remitidos de inmediato al Archivo General de Protocolos para lo que procede. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si a mí me ordenan una inspección de protocolo y yo no presento el protocolo, me lo van a requerir judicialmente. Y el juez me va a ordenar que lo presente, ¿verdad? Si procede, obviamente, que lo presente para revisión. Y me va a percibir. El apercibimiento es una advertencia. ¿Verdad? Como me dice, mire, usted tiene que presentarlo. Y lo apercibo de que si no lo, o sea, le advierto de que si usted no lo presenta, le voy a ocupar y le voy a extraer el tomo de protocolo. Voy a ordenar la ocupación y extracción del tomo. Entonces, ocupación es hacer la revisión ahí en la oficina del notario. Si no se puede,
Entonces se ordena la extracción y se lleva al Archivo General de Protocolos y ahí se realiza la inspección. ¿Estamos bien? Esos son los casos en que, de conformidad con la ley, se puede extraer del poder del notario el protocolo. ¿Verdad? Entonces, artículos 74 y 86 al artículo 20. Por favor, y al artículo 84, 74 y 86 también le notan el artículo. En ambas vías. Artículo 21. En el artículo 21 está la revisión especial de protocolo. Les voy a explicar. Regresémonos al 86. En el artículo 86 nosotros estamos en el tema, es el capítulo duodécimo o décimo segundo, como ustedes quieran, que es la inspección de protocolos. Hay tres clases de inspección de protocolos, ¿verdad? Una es la ordinaria. Esta ordinaria, esta la realiza el Archivo General de Protocolos todos los años, ¿verdad? Una vez al año. Entonces, obviamente, yo creo que ya para ahorita somos como 40,000 notarios. No todos ejercen, ¿verdad? Pero de todos los notarios que hay en ejercicio, no los pueden revisar a todos. Entonces, lo que hacen ellos es que toman una muestra al azar, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, el primer año que yo abrí protocolo, me hicieron inspección. Y de ahí jóvenes en 17 años no me habían vuelto a hacer otra inspección hasta el año pasado. En el 2022 me hicieron la inspección del año 2021. Imagínense. Y la primera fue en el 2007. Entonces, eh, miren todo lo que pasó. O sea, no siempre le hacen revisión a uno, pero el Archivo General de Protocolos sí hace la revisión todos los años. Lo que pasa es que no le revisa a todos los notarios, porque es imposible, son demasiados, ¿verdad? Ahora ya hay delegaciones departamentales, entonces ya le están haciendo inspección también a los notarios en los departamentos. Antes era menos común, digamos, o a veces nombraban a alguna persona para que fuera a hacer, pero ahora ya hay sedes departamentales del archivo y ahora ya están haciendo las inspecciones de protocolo respectivos, ¿verdad? A mí la primera, por cierto, me tocó en Escuintla. Acababan de inaugurar allá la sede del Archivo General de Protocolos y yo fui del primer grupo al que le hicieron inspección, ¿verdad? Y estaba recién graduado y el año pasado que me tocó otra vez, ¿verdad? Entonces esa es la ordinaria, la que el Archivo General de Protocolos hace todos los años, ¿verdad? Todos los años el archivo tiene una unidad o un departamento, no sé específicamente qué es, un departamento, creo, que se encarga de hacer las revisiones. ¿Sabes? El Departamento de Inspección de Protocolos y ellos se encargan de hacer las inspecciones ordinarias de protocolos. Ahora, hay otras que se llaman extraordinarias. Estas las ordena la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo? Pues básicamente cuando la Corte quiera. La Corte Suprema de Justicia puede nombrar a un grupo de notarios para que se encarguen de hacer inspección especial de protocolos, ¿verdad? Esto puede ser en cualquier tiempo, cuando a la Corte Suprema de Justicia lo requiere, entonces se hace la inspección extraordinaria. Yo en 17 años de ejercicio, jóvenes, nunca he visto una inspección extraordinaria de protocolo, solo ordinaria. Pero hay una tercera. Esas dos primeras que les mencioné están en el primer párrafo del artículo 86. Y la tercera es la revisión especial de protocolo. Y esa la encontramos en el artículo 21. Entonces, en el artículo 21, por favor, anótenle revisión especial de protocolo. La revisión especial de protocolo es cuando, pongan atención a esto, la ley establece, bueno, primero establece que en ningún caso se puede revisar totalmente el protocolo del notario. O sea, si va a haber inspección de protocolo es de un tomo de un año respectivo. ¿Ah? Regularmente la inspección la hacen del año anterior. Digamos, ahorita en el 2023 hicieron inspección del 2022, en el 2022 hicieron el 2021, en el 2021 el 2020.
y así sucesivamente. Nunca he visto yo, por ejemplo, que en el 2023 le pidan a alguien un protocolo del 2011, por ejemplo, para hacer revisión. ¿Va? No, que lo que les digo, lo que procede es que se hace la revisión del año anterior. ¿Estamos bien? Y solo de ese tomo, porque la ley no permite que se revise totalmente el registro notarial. Va todo el protocolo del notario, solo tomos respectivos, va tomos de determinados años. Ahora, hay un caso en el que sí se puede revisar totalmente el protocolo del notario. Y la ley aquí establece averiguación sumaria. Pero esa frase averiguación sumaria, esa corresponde a una fase del proceso penal anterior, ¿verdad? Les explico rapidito. El proceso penal en el año 92 fue reformado aquí en Guatemala. No fue reformado, o sea, abolieron el proceso anterior y crearon un proceso nuevo. ¿Ah? Antes teníamos un proceso que se llamaba inquisitivo y en ese inquisitivo había una figura que era el juez de instrucción. El juez de instrucción era el encargado de hacer la investigación, como lo que le toca hacer ahora al Ministerio Público. En ese tiempo lo hacía el juez de instrucción penal. Él era el encargado de hacer la investigación, esa es la instrucción, ¿verdad? Pero esa instrucción es la investigación. Y esa etapa en la que el juez de instrucción hacía la averiguación, eso se llamaba averiguación sumaria. En el proceso actual, esa averiguación le corresponde, esa investigación le corresponde hacerla al Ministerio Público. Y la etapa procesal en la que corresponde hacerlo es en la etapa preparatoria, ¿verdad? En la etapa preparatoria. Entonces, aquí tenemos que entender nosotros, en vez de averiguación sumaria, que se refiere a la etapa de investigación dentro del proceso penal, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender porque, como les digo, ya esa parte de la averiguación sumaria ya no existe, ¿verdad? Porque eso pertenecía al juicio anterior. Para que se den una idea, yo me gradué en el 2006, me gradué yo al final, empecé a ejercer en el 2007, porque en noviembre me gradué de 2006. En el 2007 ya tenía ratos que había iniciado a regir el Código Procesal Penal. De hecho, como les digo, fue en 1992 que se hizo la reforma. Entonces ya eso ya hace mucho tiempo, ¿verdad, jóvenes? Entonces, eh, hay que, ya digamos, tenemos que ir adaptando la ley, ¿verdad? Porque no nos queda. Entonces, esa parte se refiere a una investigación. Cuando un juez penal, un juez de primera instancia penal, está llevando a cabo la investigación dentro de un proceso. Matan a una persona, detienen a una persona sindicada de haberlo matado y lo ponen a disposición del juez. Miren, ahí inicia la etapa preparatoria. Entonces, esa es la etapa de investigación del juicio. Durante esa investigación del juicio, el juez ahí sí puede ordenar que se ocupe un tomo. Yo les voy a poner un ejemplo real. Yo no sé si ustedes se recuerdan, habían varias bandas, pero una bien famosa era uno de unos que les decían los Topacios. Los Topacios era una banda organizada, bien gruesa, jóvenes, porque habían hasta notarios metidos ahí, ¿verdad? Habían hasta notarios metidos en eso. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos se dedicaban a investigar, digamos, quién estaba vendiendo algún bien o bienes. Le decían, mira, yo se lo compro. Pero cuando la persona llegaba, digamos, a la oficina del notario, resulta que ya les tenían escrituras hechas por todos sus bienes. Ahí a punta de pistola los obligaban a firmar, firmaban, de modo amenazados, y luego los mataban. Aparecían muertos, la gente empezaba que la huella del entierro, que qué pasó, que el Ministerio Público, que todo, y mientras tanto aquellos inscribían con las compraventas y las inscribían otras personas y a otro país y ahí se perdían los bienes, digamos, ¿verdad? Porque lo que hacían era trasladarlos de una persona a otra y entonces obviamente se les puede dar seguimiento a jóvenes, pero todo eso ha pasado un montón de tiempo. Cuando los familiares de los fallecidos se venían a dar cuenta de que antes de matarlos les habían robado todos sus bienes,
ya los bienes habían pasado por un montón de manos, entonces, entre más manos pasen, más difícil es recuperarlos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, eh, miren aquí, en esta investigación, los jueces pueden ordenar la ocupación de todo el registro notarial para verificarlo dentro de la investigación, para poderlo revisar y verificar que efectivamente se cometieron o se hicieron, se realizaron de esa forma las escrituras, etcétera, ¿verdad? Entonces, miren, el único caso por el que se puede ordenar la revisión total del registro notarial es por la averiguación o por la investigación de un hecho delictivo, ¿verdad? Pues como les digo, en este caso de los topacios, jóvenes, bien triste, porque estaban notarios, ¿verdad? Eran abogadas, de hecho, las que, las que estaban involucradas en ese caso, ¿verdad? Entonces, miren, profesionales que tiraron a la basura toda su carrera porque al final los vincularon, más jóvenes, como cómplices de esos delitos. En algunos casos, no sé si te habrán puesto a alguien como autor, pero definitivamente había participación en los delitos por parte de los... ¿no? Principio de publicidad. Principio de publicidad. Bien. El principio de publicidad, primero que nada, el- lo que establece el principio de publicidad es que los instrumentos públicos autorizados por el notario, los que se encuentran dentro del protocolo, son públicos para los interesados, ¿verdad? Para los interesados. Entonces, obviamente, eso de que sea público no implica de que, por ejemplo, va a llegar una persona X que no tiene nada que ver con el contrato y me va a decir, mire, yo quiero que me dé una copia de la compraventa de bien inmueble que hizo Eduardo con Zuli. ¿Y qué tiene que ver usted? O qué no, no, entonces no le doy copia, ¿me entienden? O sea, son públicos, pueden ser revisados en cualquier momento. En otro artículo vamos a ver que estoy obligado a entregarle copia simple legalizada o testimonio a la parte que me lo solicita, pero siempre y cuando esta me demuestre tener interés, ¿verdad? Y una persona que no tiene nada que ver con la escritura y la quiere revisar, no tengo la obligación de hacer caso, ¿ya? Entonces, oigan cómo establece esto acá. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés. O sea, tiene que tener un interés en el asunto. En presencia del notario. O sea, siempre en presencia del notario. Exceptuándose los testamentos o por causa de muerte. Mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Miren, si hay una persona que otorgó un testamento, esa persona puede revisar el testamento que otorgó, pero nadie más lo puede hacer. Solamente al testador le corresponde el derecho mientras él vive. Cuando fallece el testador, entonces ya pueden venir los herederos y pedirme que yo les extienda un testimonio del testamento, por ejemplo, ¿verdad? Pero obviamente yo ahí les pediría que me prueben que efectivamente el causante ha fallecido. ¿Y cuál es la forma legal de probar que el causante ya falleció? Pues básicamente es la constancia de nacimiento, ¿verdad? La constancia de nacimiento, digo, la constancia de defunción, ¿verdad? La certificación de defunción, que le extiende el registro nacional de las personas. ¿Y qué pasa si el notario se niega a exhibirle la escritura a una persona que tiene interés? Si el notario se negara a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia, por 24 horas quedará el notario, dictará la resolución que corresponde. Pues miren, le da audiencia al notario por 24 horas para que el notario le indique los motivos por los cuales no le quiere presentar
la escritura. Entonces, mire, señor juez, lo que pasa es que no le quiero presentar la escritura porque es una escritura de donación por causa de muerte y él no es el causante. O mire, es una escritura de compraventa de bien inmueble y él no es otorgante de la compraventa. Entonces no tiene ningún interés en el asunto. Entonces el juez va a analizar los motivos que yo le manifieste y al final él decide si me ordena o no que yo exhiba ¿Estamos bien? Pero sí me puede ordenar que yo exhiba la escritura respectiva. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora vamos a platicar nosotros sobre el depósito de protocolo. Como ya vieron ustedes, el notario es depositario del protocolo, pero hay algunos casos, 5 para ser exactos, en que el notario está obligado a depositar el protocolo en otra persona o en otra institución, según sea el caso, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son las diferentes clases de depósitos de protocolo. Les voy adelantando. Hay 4 depósitos que los vamos a hacer ante el Archivo General de Protocolos. Los primeros 4 que vamos a ver, si yo necesito hacer alguno de estos depósitos, yo voy a depositarlo en el Archivo General de Protocolos. Y hay otro, el último, que ese lo vamos a realizar en la persona de otro notario. Lo vamos a depositar en otro notario en ejercicio. ¿Cuáles son los casos de depósito de protocolo? Bueno, primero, por muerte del notario. Cuando el notario muere, fallece, entonces la familia del notario, la persona que tenga en su poder el protocolo del notario, lo debe de depositar en el archivo general, así, en el archivo general de protocolos, así como esté. ¿No? Pero mire, pero al protocolo le hacen falta unos testimonios o le hace falta cerrarlo, porque al LIC ya no le dio tiempo a hacerlo, se murió. Entonces, así los vamos a depositar y esos está obligado a hacerlos el director del Archivo General de Protocolos. Él tiene la facultad legal para poder hacer los índices y los testimonios que hayan quedado pendientes. ¿Estamos bien? El segundo caso es por inhabilitación. Ahorita vamos a extendernos en el depósito por muerte. Ahorita solo es una introducción. El segundo caso es por inhabilitación. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el primer día de clase, si no estoy mal, las causas de inhabilitación? No fue el primero, fue el segundo día de clase. Las causas de inhabilitación. ¿Se acuerdan cuáles son las del artículo 3? ¿Verdad? Tienen impedimento para ejercer el notariado, son las causas de inhabilitación, los civilmente incapaces, los toxicómanos, los ciegos, los condenados por los delitos de falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulentas, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y prevaricato y malversación. Si a mí me condenaron por cualquiera de esos, yo estoy inhabilitado para ejercer el notariado. Si a mí me inhabilitan, entonces yo estoy obligado a entregarle todo mi protocolo al Archivo General, ¿verdad? Y obviamente si a mí me rehabilitan, entonces me lo devuelven, ¿verdad? Cuando me rehabiliten y acabe la, la suspensión, digamos, ¿verdad? La inhabilitación, entonces me van a devolver a mí. La tercera es la voluntaria, cuando el notario voluntariamente deja de cartular. Por ejemplo, yo ya estoy viejito y decido que ya no quiero cartular, ya no quiero trabajar, entonces miren, él le entrego mi protocolo, voluntariamente lo deposito, porque yo ya no voy a cartular más. Miren el depósito voluntario del protocolo. Luego tenemos por ausencia del país por más de un año. Si yo me voy a ir del país y el viaje va a durar más de un año,
entonces yo le tengo que depositar el protocolo en el archivo. Ahora, si la ausencia va a ser menor a un año, el depósito lo voy a realizar ante otro notario en ejercicio, ¿verdad? El depósito lo realizaré ante otro notario en ejercicio. Bien. Artículo 27. Depósito por muerte o por fallecimiento del notario. Los albaceas, herederos o parientes o cualquier otra persona que tuviera en su poder el protocolo de un notario fallecido, lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento en el Archivo General de Protocolos, si se encontrara en la capital, o dentro del mismo plazo en el juez de primera instancia o alcalde municipal, si estuviera en una cabecera departamental o municipal, respectivamente. En estos casos, perdón, el juez de primera instancia o alcalde municipal lo remitirá dentro de los 8 días siguientes a su depósito al referido archivo. Entonces, miren, cuando muere un notario, la persona que tenga en su poder sea albacea, puede ser un albacea, el notario nombró un ejecutor testamentario y dentro de las obligaciones que le impuso el albacea era entregar en depósito el protocolo al archivo. Puede ser, medio hipo, jóvenes, perdón. Pero igual puede ser un pariente, la esposa, los hijos, o cualquier otra persona. Fíjense que yo conocía a un Lick que él falleció súbitamente. El Lick Ochoa era el apellido. Y el Lick un día falleció. Estamos ahí, de repente nos dio la noticia de que llegó la noticia de que había fallecido el Lick y nadie, porque el Lick se miraba bien sano y todo. Al final parece que estaba enfermo, pero parecía una persona bien, bien sana. Ay, nos tomó a todos por sorpresa. Entonces yo tenía otro mi amigo que tenía la oficina con él, el licenciado Alfredo. Entonces él un día me dice, mira, yo aquí tengo todavía el protocolo de minor, me dice, porque yo lo tengo que ir a entregar. Porque yo, como está, compartíamos la oficina, me dijo, entonces quedó en. Entonces ahora yo soy el obligado a entregar. Entonces él le tocó al licenciado hacer todo el trámite, ¿verdad? Pero digamos, otra mi amiga, que el esposo falleció durante la pandemia, el esposo era abogado, falleció durante la pandemia y ella era la esposa. Y como él tenía, digamos, él era asesor en una institución del Estado y tenía la oficina en su casa. Entonces él el protocolo lo tenía en su casa y todo. A la esposa le tocó realizar todos los trámites para entregar el protocolo al Archivo General. Entonces cualquier persona que lo tenga en su poder está obligado a entregar el protocolo del notario fallecido al Archivo General de Protocolos. ¿Estamos bien? El ¿Y registrador, ¿sí? cuál es ese trámite que se hace para entregar un protocolo? Se lleva el protocolo al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? O sea, físicamente usted tiene que llegar y decirle al director del Archivo General de Protocolos que usted usted se quedó con el protocolo de un notario fallecido que lo está poniendo a disposición del archivo para el depósito. Yo desconozco realmente el trámite, porque nunca me ha tocado hacerlo, pero déjenme para la siguiente clase les voy a averiguar. Conozco a alguien que trabaja ahí. Le voy a pedir que me explique cómo es en sí el trámite para entrar el protocolo del notario fallecido, porque sí he conocido gente que le ha tocado hacer el trámite, pero a mí nunca me ha tocado. Entonces, les soy sincero, a la interna no sé cómo se realiza el trámite. Uno, obviamente, pues tiene que presentarlo al Archivo General de Protocolos y ellos pues lo reciben, dan constancia de recibido para que ya se extinga esa responsabilidad, pero no sé cuál es el trámite que lleva a cabo interno ahí dentro del archivo. Pero para la próxima clase se los voy a averiguar. Lick, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Eh, Tal vez revisando conforme a lo que preguntaba Eduardo, era, ¿no? Ujú. Tal vez lo que establece el 23, Lick, sobre las personas que pueden entregar en el caso de fallecimiento de una persona,
ahí indica el plazo de los 30 días Sí, para exacto. remitir, y de los 8 días, y si es Sí, por sí. fallecimiento, juntar el certificado de función, y ahí dice remitirlo a la capital o al juez de primera instancia, según el departamento que corresponda, Ujú. quien lo remitirá dentro de los 8 días siguientes al referido archivo, dicen, ¿no? Claro, es que esto ya lo habíamos leído. Lo que pasa es de que lo que me estaba preguntando Eduardo era el trámite que se llevaba dentro del Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Dentro del archivo. Ajá. O sea, para presentarlo, Mm, como yo les decía, dentro del plazo establecido en la ley, ustedes lo presentan al Archivo de Protocolos, ¿verdad? Si están, aquí establece que si están en el interior, lo presenten ante el juez de primera instancia, pero ahora ya no es necesario porque prácticamente ya tenemos, yo creo que ya en todos los departamentos, sede del Archivo General de Protocolos, entonces se debería presentar ahí ante esa sede, ante la sede departamental. Ahora, el trámite interno es el que les digo yo que les voy a averiguar cómo se lleva a cabo, ¿va? O sea, algún requisito especial que pida el archivo, etcétera, ¿verdad? Muy bien. El registro, aquí establece registro civil todavía, pero ahora entendemos de que las funciones del registro civil las tiene el Registro Nacional de las Personas. Entonces, el Registro Nacional de las Personas, cada vez que inscribe la defunción de un notario, está obligado a avisarle al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo cuando saqué mi DPI, no fui a sacar mi primer DPI, yo tuve que llenar un montón de datos, ¿verdad? Entonces, dentro de esos datos, cuando yo saqué mi primer DPI, estaba el grado de abogado y notario, profesión, oficio, abogado y notario. Entonces, si el abogado y notario fallece, el RENAP está obligado a avisarle de dicho fallecimiento al Archivo General de Protocolos. ¿Estamos bien? Y si ustedes no, digamos, ustedes eran estudiantes cuando sacaron su DPI, pero cuando renueven su DPI, porque les toca renovarlo cada 10 años, ustedes van a tener que actualizar esos datos e indicar de que ya su profesión oficio ya cambió y que son abogados y notarios. Entonces, de esa forma, el sistema ya identifica, ¿verdad?, quiénes son notarios y quiénes no. Entonces, cuando fallece un notario, se le tiene que avisar al Archivo General de Protocolos. ¿Para qué? Ahorita van a ver para qué. Artículo 24. El registrador civil, al asentar la partida de defunción de un notario, si esta ocurriera en la capital, dará inmediatamente aviso al director del Archivo General de Protocolos. Y si ocurriera en un departamento, al juez de primera instancia jurisdiccional a efecto de que puedan, según el caso, exigir el cumplimiento del artículo anterior. Entonces, la idea es de que se le avise al Archivo General de Protocolos de que falleció un notario, ellos tengan ese conocimiento y ya ellos pueden exigirle a los parientes del notario o quien tenga en su poder eh, el protocolo, si en caso estos no lo entregaron en el tiempo establecido, porque se acuerdan que la ley nos da 30 días, esos 30 días son hábiles, ya nos da 30 días hábiles para poder entregar el protocolo, pero si no lo entregamos en ese tiempo, entonces el archivo general está en facultad de poder exigir la entrega de dicho protocolo. Artículo 25. En caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo de un notario fallecido, el juez de primera instancia jurisdiccional a requerimiento del Archivo General de Protocolo o de oficio hará uso de los apremios legales para hasta obtener la entrega. Entonces, miren, el juez, el Archivo General de Protocolos o incluso lo puede hacer el juez de primera instancia de oficio, nos van a pedir, nos van a pedir que lo presente. Y pueden hacer utilización o pueden hacer uso, mejor dicho, de los apremios legales para poder obtener la entrega. Los apremios son el apercibimiento, la multa y la conducción, ¿verdad? El apercibimiento ya vimos que es una advertencia. Mire, le ordeno que entregue bajo advertencia de que si no lo entrega, voy a ordenar que lo ocupen el tomo. ¿Ah? O voy a ordenar que judicialmente lo entregue. La multa es, si no lo entrega, le voy a poner una multa. Y si no lo entrega, pues le imponen la multa. Y la conducción
La conducción, miren, eso no lo vayan a confundir con la detención, porque esta no es una detención, sino que es una conducción. Es cuando el juez ordena a la Policía Nacional Civil que conduzcan a la persona a la sede del juzgado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pueden llegar los policías a agarrar al notario, o a la persona, en este caso ya no es el notario porque ya falleció, a la persona que tenga en su poder, y pueden agarrar el protocolo de la persona y ponerlo a disposición de la justicia. Eso es la conducción. Estamos en el artículo 178 de la ley del organismo judicial. Entonces, ahí al artículo 25, anótenme por favor ver 178 de la ley del organismo judicial. Artículo 26, por inhabilitación o el depósito por inhabilitación. El notario que por cualquier causa quedara inhabilitado para cartular deberá entregar su protocolo al Archivo General en la capital y el juez de primera instancia en los departamentos, quien lo remitirá dentro de los 8 días siguientes al referido archivo. También podrá el notario hacer entrega de su protocolo al Archivo General si así lo desea. Este último aquí donde establece también podrá el notario hacer entrega de su protocolo al Archivo General si así lo deseare, ese es el voluntario, ese último parrafito que está ahí. Cuando el notario ya no desea seguir cartulando, entonces puede depositar el protocolo en poder del Archivo General de Protocolo. Entonces miren, aquí hay dos, en este artículo 26 hay dos. En la primera parte del artículo, por inhabilitación, cuando el notario es inhabilitado, él está obligado a entregar al Archivo General de Protocolos en depósito el protocolo a su cargo. Y si está en el interior, lo puede hacer el juez de primera instancia, quien está obligado a remitirlo al archivo. O también en el último parrafito, ahí establece la voluntaria, que es cuando el notario pues voluntariamente deja de cartular y él decide entregarle ese protocolo al archivo general. Y por último nos quedan los dos depósitos por ausencia del país. Miren, acá los supuestos son bien simples. Si yo voy a salir del país y mi viaje va a durar menos de un año, ¿verdad? Entonces lo tengo que dejar depositado en otro notario. Pero si el viaje va a durar más de un año, entonces yo lo tengo que depositar en el Archivo General de Protocolos. ¿Estamos bien? Ahora les voy a aclarar algo. Esto del depósito, nadie lo hacía. Yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros una vez nos fuimos a México. Íbamos 3 abogados y notarios. Cuando estábamos en la frontera, porque íbamos por tierra para Tuxtla, estábamos en Huehuetenango, en la frontera, nos voltea a ver uno de los leaks que iba. Los tres éramos catedráticos, por cierto. Y nos dice, miren muchachos, ustedes dieron su aviso de depósito de protocolo. Nosotros así. ¿Y vos? Tampoco, me dice. Se supone que en todas las aduanas del país, en el aeropuerto, puertos, fronteras, deberían de tener un registro de los notarios y cuando un notario intenta salir, deberían de verificar si dio o no su aviso. Sin su aviso de depósito a otro notario. Pero yo le tenía que dar un aviso al Archivo General de Protocolo en el cual yo le indicaba de que como yo iba a salir de viaje por menos de un año, dejaba mi protocolo depositado en el notario tal. Y teníamos que poner el nombre y la dirección del notario, de la oficina del notario, y los dos teníamos que firmar el aviso. ¿Estamos bien? Nadie lo hacía. Otra vez nos fuimos para Costa Rica por avión. Íbamos dos notarios, uno de los que iba conmigo para México y yo. Tampoco dimos el aviso. Ya cuando íbamos en el avión volando sobre Honduras, calculo yo, lo volteo a ver yo y le digo, vos, ¿y entregaste tu aviso? No, y vos me dices, tampoco le dije. Y de ahí platicando con unos amigos, me dicen, fíjate que una vez
nos fuimos a jugar un partido de fútbol, me dijo, contra el Colegio de Abogados de Costa Rica. Dice que entre jugadores, cuerpo técnico y comitiva iban como 28 abogados y notarios. Ninguno había entregado el bendito aviso. ¿Ah? Entonces, como los notarios no cumplían con eso y no había una forma eficiente de controlarla, ahora ya, ¿ah? Con la tecnología que hay ahora, yo creo que sería más fácil controlarlo, pero bueno, el caso es de que como no había una forma eficiente de controlarlo, entonces el Archivo General de Protocolos optó por cambiar la estrategia. Ahora, cuando ustedes abren el protocolo, de una vez en el formulario de apertura de protocolo, ahí tienen que indicar ustedes quién es el notario que se queda depositario del protocolo en caso de que ustedes salgan del país por menos de un año. Entonces, y ese aviso se los tiene que firmar el otro notario, lleva las dos firmas, la firma del notario que está abriendo el protocolo y del depositario. Entonces yo tengo un mi amigo y regularmente abrimos el mismo día. Yo le sirvo de depositario a él y él me sirve de depositario a mí, ¿verdad? Entonces, regularmente así lo hacemos. Entonces ahora desde que uno abre el protocolo, ya de una vez deja designado el notario en el cual se va a depositar el mismo, ¿verdad? Y cuando la ausencia es por más de un año, entonces ese depósito sí lo tenemos que hacer ante el Archivo General de Protocolos. Pero salir por más de un año, jóvenes, solo que ustedes se vayan a vivir a otro país o tal vez que se vayan a estudiar su maestría de 2 años, digo yo, ¿verdad? Pero veo un poquito más difícil. Artículo 27. El notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor a un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia. Él lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil, debiéndose al director del Archivo General de Protocolos en la capital o a un juez de primera instancia del domicilio del notario cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala. ¿Quién lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos dentro de un término de 8 días? El aviso indicará el nombre y dirección del notario en el protocolo. Siguiente párrafo. El notario depositario, por ejemplo, que yo le dejé depositado a mi amigo Javier, el licenciado Javier Alexander Romero del Paz. Yo le dejé depositado mi protocolo. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, quiere un testimonio del protocolo a mi cargo, de una escritura que yo hice? Entonces, en ese caso, Javier, como es depositario del protocolo, él está autorizado para extender el testimonio. Lo mismo puede hacer también el director del Archivo General de Protocolo. Cuando tiene un depósito de protocolo, él puede también extender testimonios de ese protocolo depositario. Entonces, miren, el notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo depositado. A este parrafito, por favor, anótenle ver artículos 66, 66, ¿verdad? 67, 67 y 72, 72. 66, 67 y 72, todos del Código de Notariado. ¿A qué artículo? Al parrafito que acabo de leer, al segundo párrafo del artículo 27. Gracias. La copia del aviso debidamente sellada por el Archivo General de Protocolos o el juez de primera instancia en su caso, será documento suficiente para permitir al notario salir del país. O sea que el notario en el aeropuerto presenta ese documento donde ya tiene nombrado el depositario y con ese aviso ya puede salir del país, pero ni se lo piden ahora. Y ahora miren, se supone que la Dirección General de Migración debería de tener una nómina de todos los notarios activos, ¿verdad? Y entonces cuando el notario tuviera mamado Jali y va a salir, ahí debería de aparecer que yo soy notario. Entonces ahí me debería decir notario
y su constancia de depósito de protocolo. Y si no lo tengo, no me deberían de dejar salir. Si la tengo, entonces con eso ya me dejan salir. La Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio que le proporcionará y mantendrá al día el director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente. ¿Qué pasa si termina la causa del depósito, jóvenes? La única causa de depósito que no puede terminar es la del notario, a menos de que sea muerte presunta y aparezca, ¿va? Pero, vamos, una vez muerto el notario, pues ya, como dice alguien por ahí, muerto el perro, se acabó la rata, ¿va? Entonces, se murió el notario, ya se acabó. Ese ahí, pues ya se queda el depósito para siempre. Y de hecho, en la Corte Suprema de Justicia, ahí está el archivo de protocolos. O sea, el archivo de protocolos, no me refiero al archivo general de protocolos que está en el edificio HAL, sino que en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, ahí está físicamente el archivo, la bodega donde guardan los protocolos de los notarios, ¿verdad? Y esos pues forman parte de la historia del país, ¿verdad, jóvenes? Ah, pero imagínense, ahí están todos los contratos que han realizado todos los notarios, ¿verdad? De Guatemala. Pero el único caso que no se puede revertir el depósito es el de muerte del notario. De ahí todos los demás, sí, miren, por inhabilitación, si rehabilitan al notario, entonces puede volver a cartular. Entonces le tienen que devolver el protocolo a su cargo. Si el notario voluntariamente dejó de cartular, digamos, yo decidí jubilarme, le entrego mi protocolo al archivo. Pero luego yo digo, ay, no, qué aburrido estar jubilado, mejor voy a seguir cartulando. Entonces yo le puedo pedir al archivo que me devuelva el protocolo porque yo voy a seguir calculando. Y si es por ausencia por más de un año, pues al regresar del país, al regresar del extranjero al país, perdón, entonces yo voy a pedir que me devuelvan el protocolo. Entonces al terminar la causa de depósito, termina el depósito. Se debe devolver el protocolo. Miren, los protocolos depositados serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante al cesar la causa del depósito. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con el depósito de protocolos? ¿Y podría hacerme el favor de repetir los artículos que tengo que anotar en el segundo párrafo del Sí, 27? es 66, Ajá. si quieren, 67 y 72. Se los voy a apuntar aquí en el chat. Aquí Gracias, ya lo sabía, ya me había hecho el favor de colocarlos aquí, Carlos. 66, 67 y 70. Muy bien. En la siguiente clase, jóvenes, la siguiente clase es una de las clases que más me gustan a mí. Vamos a ver lo relativo al artículo 29. En el artículo 29 del Código de Notariado, básicamente está toda la estructura del instrumento público, ¿verdad? Ahí está la estructura de las escrituras matrices. Todas las escrituras matrices deben de seguir esta estructura que están acá. ¿Se recuerdan? Nosotros en el protocolo vamos a registrar tres cosas, bueno, cuatro. Uno, escrituras matrices. Las escrituras matrices son donde hacemos constar actos o contratos. Luego vamos a registrar en el protocolo también las actas de protocolación. Pero las actas de protocolación tienen sus propios requisitos allá, no son estos de acá. Tiene de allá sus propios requisitos. Y lo otro son las razones de legalización de firma. Cada vez que nosotros legalizamos una firma, estamos obligados a tomar una razón dentro del protocolo. Esa también tiene sus propios requisitos. Entonces, miren, y la otra, ¿se acuerdan? Es la transcripción del testamento común cerrado, la transcripción del acta de otorgamiento del testamento común cerrado. Entonces, tanto las escrituras matrices como las actas de protocolación, como las razones de legalización de firmas, tienen los requisitos que tenemos que cumplir en la ley. Entonces, estos del artículo 29 y artículos subsiguientes son los requisitos
para las escrituras matrices, ¿verdad? Esos son los requisitos para las escrituras matrices. Entonces, ¿qué es lo bonito de la clase y lo que me emociona tanto a mí? Que en la siguiente clase nosotros ya vamos a empezar a redactar escrituras, ¿verdad? Las escrituras tienen básicamente tres partes: introducción, cuerpo y cierre. Algunos que le llaman a la introducción comparecencia y les cambian nombres, digamos, ¿verdad? Pero al final, básicamente son tres partes: introducción. Ahí en la introducción, obviamente, está dividida en un montón de partes, pero está la introducción, luego está el cuerpo y luego está el cierre. Nosotros en la siguiente clase vamos a aprender a hacer la introducción y el cierre, o conclusiones le llaman también al cierre de la escritura. Vamos a aprender a hacer la introducción y el cierre de la escritura. El cuerpo, eso lo vamos a aprender cuando terminemos de ver los contratos. Entonces ya una vez hayamos visto el artículo 29, vamos a empezar a redactar ya los cuerpos de las escrituras. ¿Por qué lo hacemos así, jóvenes? Porque no tiene caso que yo los ponga a ustedes a copiar 40 escrituras. Si de las 40 escrituras la introducción va a ser igual para todas y el cierre va a ser igual para todas, llevan los mismos requisitos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que ustedes entiendan cómo es que se hace una introducción, cuáles son los requisitos y los elementos que debe contener la introducción. Y ahí pues ya ustedes deciden cómo los quieren redactar. Pero eso digamos, no importa si es una compraventa, si es un mandato, si es una sociedad anónima, si es un fideicomiso, los mismos requisitos llevan. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la compraventa regularmente hay comprador y vendedor. Entonces, miren, tenemos que poner los datos de dos personas, del comprador y del vendedor. En la sociedad anónima, a mí me han tocado sociedades anónimas con 15 accionistas. Entonces, tengo que hacer comparecer a las 15, pero todos comparecen igual, ¿verdad? ¿Qué datos tengo que poner del comprador? Nombre y 6 datos: edad, profesión, nacionalidad, estado civil, domicilio y cómo se identifica la persona. Tienen 6 datos. Y del comprador, los mismos 6 datos. Y si son los accionistas, de los 20 accionistas de una sociedad anónima, pues a cada uno de los 20 los mismos datos. ¿Me entienden? No importa qué escritura van a hacer, llevan los mismos requisitos. Entonces ustedes no tienen que aprender a hacer la introducción de todas las escrituras. Ustedes tienen que aprender a hacer una introducción bien hecha. Y esa introducción les sirve para cualquier escritura. Tienen que aprender a hacer un cierre bien hecho. Y ese les sirve para cualquiera. Obviamente, no todas las introducciones son iguales. Porque, digamos, si la introducción lleva representación, entonces le tengo que agregar algo. ¿Entienden? Pero básicamente son los mismos requisitos para todas las escrituras. Entonces, no importa. Esto que vamos a ver aplica para todas las escrituras que vamos a ver. Entonces, una vez ustedes sepan hacer la introducción, el cierre, ya solo tienen que aprendérselo de en medio. Pero, ¿qué es el cuerpo? Aquí les doy el secreto. Para aprenderse el cuerpo, lo que ustedes tienen que aprender es derecho sustantivo. Porque eso es lo que van a plasmar ustedes en el contrato. ¿Se acuerdan? Todo lo que vimos en la compraventa, todo lo que vimos en el mandato, todo lo que vimos en el usufructo. ¿Se acuerdan cuando vimos la hipoteca, cuando vimos el uso, la habitación, la propiedad? Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para plasmar una escritura. Por ejemplo, si yo voy a hacer una desmembración, miren, esa finca desmembrada es una escritura nueva. Entonces tengo que tomar en cuenta todos los requisitos de una primera inscripción de dominio que yo los tengo que poner en esa escritura. ¿Y se acuerdan dónde están esos requisitos? Allá en el registro de la propiedad. Entonces, para que ustedes puedan hacer el cuerpo, no es necesario que ustedes sepan sustantivo, que es lo que siempre les he hecho.
No pueden ustedes estudiar notariado sin estudiar derecho civil y derecho mercantil. No pueden estudiar ustedes derecho civil y derecho mercantil sin estudiar notariado y procesal civil. Porque a través del notariado y del procesal civil es que ustedes aplican esas normas sustantivas. Entonces, en la siguiente clase, jóvenes, vamos a aprender a hacer una introducción. Miren, paso por paso. Numeral 1, número de orden, lugar y fecha de otorgamiento. Y aquí les pongo un ejemplo yo de eso. Numeral 2, nombres y apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio de los otorgantes. Y aquí les pongo yo un ejemplo de la primera parte que estaba en la diapositiva anterior y aquí con letra más grande está lo de esta diapositiva. Y así con cada uno de los requisitos. Entonces vamos a ir haciendo, miren, con cada uno de los requisitos vamos a ir haciendo toda la escritura. Ya tengo preparada yo la presentación para la siguiente clase. Entonces, ya en la siguiente clase, jóvenes, ya se empieza a poner bonita la cosa, ¿verdad? ¿Por qué se empieza a poner bonito? Porque ya empezamos nosotros a sentirle ese saborcito de redactar, esa emoción de redactar. A mí me emociona todavía después de tantos años, ¿verdad? Me emociono cuando me pongo a redactar un documento. Pero me emociona porque pues, a mí me gusta hacerlo, jóvenes, y sé cómo hacerlo, sé los requisitos. Entonces, eso me facilita a mí hacerlo. Uso machotes, porque pues, si tengo un machote de una escritura de compraventa, pues ya solo adapto los cambios. Pero cuando me toca hacer un documento desde cero, pues lo he hecho. Ya me tocó con mi cliente, y llegué yo y no me acuerdo cuál fue el problema que tuve. Tuve un problema con mi computador y no pude usar el machote que llevaba. Que había dejado el cargador y se me quedó sin batería, algo así. Pero tuve algún problema con la computadora y no podía utilizar yo mis machotes. Y a mi cliente le urgía el contrato. ¿Qué me tocó hacer? Fusilármelo desde cero. ¿Ah? El número 1 en la ciudad de Guatemala empecé. Y le dije, me va a tener que esperar un ratito porque me voy a echar desde cero, órale, dale. Y me puse a redactarlo ahí en la oficina, en la oficina. Pero estaba en la oficina, no hay problema. ¿Verdad? Entonces, les va a tocar hacerlo desde cero también. Por eso es importante que lo sepan hacer. A jóvenes, en el examen privado, a mí no me pusieron a redactar. Pero, por ejemplo, a mi esposa sí la pusieron a redactar. ¿Ah? Qué suerte la suya, Pero verdad es que qué suerte. Si les hubiera tocado mi examinador de notariado, no estarían diciendo lo mismo. ¿Ah? Lo sufrí, pero sufrí más la de mercantil, todavía me hizo sufrir más. Pero a los dos les gané. Pero a mí no me pusieron a redactar. A un mi amigo le dijeron saque una hoja y lo pusieron a redactar a mano ahí. A mi esposa fue verbal. Lo pusieron a redactar de forma verbal. A mi cuate a mano, o sea, que le escribiera. ¿Ah? Más fácil, digo yo, si lo ponen a escribir a uno que hacerlo verbal. ¿No? Porque cuando ustedes están escribiendo, por lo menos pueden ir pensando las palabras un poco, pero cuando va a verbal, ahí tiene que ir saliendo, ¿no? Y de las dos formas lo tienen que hacer ustedes. Eso sí, si ustedes dominan el método de redacción verbal, si ustedes me pueden a mí decir una escritura de compraventa, por ejemplo, le digo, Silvia, redacta una escritura de compraventa, y usted empieza, muy bien, link número 1, y me empieza a redactar. Bueno, si ustedes tienen la capacidad de hacerlo verbal, hacerlo por escrito, jóvenes, fácil, ¿verdad? Entonces desarrollen la capacidad de hacerlo verbal. ¿No? Porque si lo hacen verbal, escrito, no van a tener ningún problema. Al derecho y al revés hacen escrituras. ¿Ah? Entonces, jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy por acá y seguimos en el siguiente día, ¿verdad? Ya con redacción. Ahí se preparan, por favor. Entonces, que pasen feliz noche, se me cuidan mucho y espero a hoy mismo estarles subiendo la grabación para que ya la tengan a su disposición. Feliz Gracias. noche. Feliz noche a todos. Feliz noche, se me cuidan mucho. Excelente, feliz noche. Feliz noche.